Buenas tardes, mi nombre es Juliana Ramos y mi grupo está conformado por Sara Ortiz, Valeria San Miguel, María José Grau y Cintia Sandoval. En este momento le estaremos hablando acerca de lo que es la cromatografía de exclusión. Bueno, primeramente debemos tener en cuenta qué es la cromatografía. La cromatografía es un método de separación de mezclas complejas que es ampliamente utilizado en diversas ramas de la ciencia. Esta se puede utilizar para cuantificar, identificar y separar los compuestos de una mezcla. Para ello, emplea el principio de la retención selectiva. Este principio consiste en el distinto comportamiento de los componentes de una mezcla sobre un soporte específico. Este soporte específico puede ser un papel, un gas, un líquido, una resina, entre otros. Y también una fase líquida o gaseosa que fluye a través del soporte. De esa manera, la cromatografía emplea diversas técnicas que aprovechan las diferencias en la velocidad de retención de cada componente y puede separarlos, identificarlos y cuantificarlos. En muchos casos es clave la adsorción, concepto que es diferente de la absorción, debido a que la absorción hace referencia a la difusión de un componente desde una fase hasta otra, mientras que el concepto de adsorción se refiere al proceso por el que las partículas son retenidas sobre una superficie. De acuerdo a la diferencia de velocidades de absorción sobre un soporte y a la afinidad por este soporte de los componentes de la mezcla, podrán separarse para luego ser cuantificadas o identificadas. En general, todos los tipos de cromatografía dependen de una serie de instrumentos, compuestos químicos y determinada tecnología. Debido a ello, es importante conocer algunos conceptos para poder entender el funcionamiento de las técnicas cromatográficas. Ok, como primer concepto tenemos analitos, que los analitos son las sustancias que se van a separar, cuantificar o identificar utilizando la cromatografía, es decir, son las sustancias que nosotros vamos a analizar. Tenemos la muestra, que es la mezcla que se va a analizar y esta puede estar constituida por uno o varios analitos y otros componentes que pueden no ser de interés. Estos componentes son de los que serán separados los analitos. Luego sigue el tiempo de retención, que es el tiempo que demora un analito en pasar desde la columna o sistema por donde pase la fase móvil hasta el detector, que es el equipo que puede dar una señal de detección utilizando alguna propiedad del analito. Y tenemos la selectividad, que es la capacidad de diferenciar cada componente en la mezcla. Como lo podemos ver en la imagen, aquí se observan los analitos y dos conceptos que aún no he explicado, que voy a explicar más adelante, que son la fase móvil y la fase estacionaria. Ahora, las técnicas cromatográficas están basadas en la separación de los componentes de una mezcla, aprovechando la distribución de dichos componentes entre dos fases, la fase móvil y la fase estacionaria. Generalmente, mediante el empleo de una columna que contiene la fase estacionaria. Los compuestos a separar son arrastrados por la fase móvil y son analizados a su paso por el detector. Si la fase móvil es un gas, da lugar a la cromatografía de gases, como se ve acá, y mientras que si es un líquido se denomina cromatografía líquida, como también se puede observar de este lado. Es entonces la fase estacionaria, una sustancia que se mantiene inmóvil mientras se ejecuta la cromatografía, y la fase móvil es la sustancia que se mueve durante la cromatografía. Esta puede ser un líquido o puede ser un gas. A continuación les vamos a mostrar una pequeña animación para que se entienda un poco más estos dos últimos conceptos.
Dicho esto, pasamos a conocer acerca de un tipo de cromatografía conocida como cromatografía de exclusión. Esta es un tipo de cromatografía líquida en la cual la fase estacionaria es sólida y la fase móvil es líquida. Se utiliza el término de cromatografía de exclusión por tamaño, también se denomina cromatografía de permeabilidad sobre gel, GPC, o de permeación en gel. Y su principal aplicación es la separación de las moléculas en función de su tamaño, con la finalidad de estudiar el peso molecular y la distribución de los polímeros. Las principales características de esta técnica son que la fase estacionaria es inerte, por lo que la columna no se desactiva. La muestra no interacciona químicamente con la fase estacionaria ni con la fase móvil. Y por último tenemos que los solutos son generalmente sustancias de peso molecular elevado, mayores de 2000, dependiendo de su medida y estructura. Estos se retienen o se diluyen a través de la columna. En la imagen podemos ver la entrada de la muestra, el líquido que baña el gel, luego le sigue la superficie del gel y luego ya el gel depositado. Después de esto, debajo tenemos el filtro poroso que retiene el gel y luego el espacio muerto ocupado por relleno inerte. Y ya por último, pues el orificio de salida de muestra fraccionada. El gel, una vez hidratado, se deposita adecuadamente en esta columna hueca de vidrio, ya quedando listo para su uso. Como principio de esta técnica, tenemos que con la cromatografía de filtración en gel se separan moléculas en virtud de sus diferencias de tamaño. La capacidad separadora reside en el gel, cuya matriz consta de un gran número de esferas porosas microscópicas. Estas esferas están constituidas por largas cadenas de polímeros unidas entre sí por enlaces químicos para formar una red tridimensional. En la imagen tenemos que en el interior de una columna de cromatografía pueden distinguirse varios volúmenes. En el A tenemos el volumen total, pues que es el volumen que ocupa el cilindro de gel hidratado. En la columna B observamos el volumen de vacío, o pues el volumen existente entre las esferas del gel. Y en la C tenemos el volumen ocupado por las esferas de gel, que se expresa como la diferencia entre los dos volúmenes anteriores, el volumen total y el volumen de vacío. Cuando una mezcla de moléculas de diferentes tamaños se hace pasar a través de la columna de gel, se produce la separación en virtud del siguiente principio. Las moléculas de muy pequeño tamaño penetran en el interior de las esferas que componen el gel y, por consiguiente, no son extraídas de la columna hasta que no ha pasado a través de ellas un volumen de líquido igual a su volumen total. Sin embargo, aquellas moléculas cuyo tamaño es mayor que al de los poros de las esferas del gel no pueden penetrar en su interior y atraviesan la columna recorriendo únicamente el volumen vacío, siendo las primeras en salir de la columna. El resto de las moléculas de tamaño intermedio presentan una mayor o menor facilidad para difundir al interior de las esferas en unión de su tamaño, siendo extraídas fraccionadamente con volúmenes que están comprometidos entre el volumen total y el volumen de vacío. Cuanto mayor es una molécula, menos capacidad tiene para acceder al interior de las esferas del gel y por tanto menor es el volumen de líquido que se requiere para extraerla de la columna. Teniendo en cuenta que para las proteínas globulares el tamaño está, en general, relacionado con el peso molecular, este tipo de cromatografía separa las sustancias en función de dichos pesos moleculares, obteniéndose primero las más pesadas. Factores que influyen en la separación.
Además de la diferencia intrínseca de tamaño existente entre las moléculas que van a ser cromatografiadas, hay diferentes factores que influyen en una correcta separación de las mismas. Primero encontramos el factor de longitud de la columna. La capacidad de separación de sustancia de diferente tamaño va a aumentar con la longitud de la misma. Segundo, flujo. La resolución de la separación disminuye al aumentar el flujo del líquido con que son arrastradas las moléculas a lo largo de la columna. Y como dato, normalmente el flujo oscila entre los 2 y 10 centímetros. El tercer factor es el volumen de la muestra a cromatografiar. Este debe ser pequeño comparado con el volumen total de la columna. Y hay que tener en cuenta que las mejores separaciones se obtienen aplicando volúmenes de muestra iguales o menores al 5% del volumen total. Y el cuarto factor es el empaquetado del gel en la columna. En este factor, pues encontramos que las propiedades separadoras del gel se alteran profundamente e incluso pueden desaparecer cuando un gel no está empaquetado homogéneamente en la columna o este se encuentra excesivamente comprimido. Bueno, en el listado de los implementos necesarios para llevar a cabo este tipo de cromatografía encontramos 3 secciones. La primera, que corresponde al equipamiento; segunda, material de laboratorio; y tercero, reactivos a utilizar. En la primera encontramos espectrofotómetro, cubetas del mismo y columnas. Como ya sabemos, el espectrofotómetro es un instrumento usado para medir la cantidad de intensidad de luz absorbida después de pasar a través de una solución muestra. Las cubetas, pues es un pequeño tubo, ya sea de sección circular o cuadrada, sellado en un extremo y que generalmente está fabricado en plástico, en vidrio o en cuarzo, y es diseñado para mantener las muestras durante los experimentos de espectroscopia. Y por último, la columna, que es usada para aislar un único compuesto químico de una mezcla. La segunda sección es materiales de laboratorio. Aquí encontramos gradilla, tubos de ensayo, pipetas de 3 y 5 mililitros, pues en este tipo de cromatografía, y las pipetas automáticas. Como ya sabemos, las gradillas son utilizadas para sostener y almacenar gran cantidad de tubos de ensayo o tubos Eppendorf. Tubos de ensayo pues se utilizan para contener pequeñas muestras líquidas o sólidas. En el caso de las pipetas de 3 y 5, es un instrumento volumétrico que permite medir la alícuota de un líquido con pues suma precisión. Y por último, las pipetas automáticas, que se utiliza para medir pequeños volúmenes y trasvasarlos de un recipiente. En la tercera sección se encuentran los reactivos que son necesarios para llevar a cabo este tipo de técnica de cromatografía de exclusión. Vamos a necesitar agua destilada, azul de dextrano, citocromo C y por último ferricianuro. Antes de empezar a explicarles cuáles son los métodos llevados a cabo en un laboratorio, se debe tener en cuenta que este método está basado en la separación de una mezcla por diferenciación del tamaño de las biomoléculas al pasar por una columna empaquetada con un medio cromatográfico, en este caso un gel. Como ya previamente hemos dicho, en esta cromatografía existen 2 fases, la estacionaria y la móvil. En este caso estaremos hablando de una fase estacionaria. En este tipo de método se utilizan columnas cilíndricas rellenas con algunos de los geles, los cuales pueden ser de varios tipos. Tipo dextrano, con enlaces cruzados, tipo agarosa y tipo poliacrilamida. Todos estos geles son de fase estacionaria y se hallan constituidos por gránulos o partículas de un material esponjoso hidratado que contiene poros con un tamaño de diámetro determinado. Entonces, cuando se hace pasar una mezcla de moléculas de distinto tamaño a través de una columna de filtración de gel, aquellas moléculas con un tamaño mayor que el diámetro de los poros de las partículas solo podrán moverse en su camino a través de esta fase. Es decir, siguen de corrido en el espacio que quede entre las partículas y por lo tanto no se verán retrasadas en su descenso.
En cambio, aquellas moléculas capaces de penetrar en las partículas se verán retrasadas por la fase estacionaria, en mayor medida cuanto menor sea su tamaño. Por lo tanto, las moléculas eluyen en este tipo de cromatografía por orden decreciente, concluyendo así que las mallas de gel permiten la entrada selectiva de las partículas de menor tamaño o peso molecular. De ahí que las partículas de mayor peso molecular salgan primero. Ya teniendo en cuenta todo esto, hablaremos sobre los mecanismos que se tienen en cuenta para llevar a cabo este tipo de procedimientos en un laboratorio. Para el armado del sistema y el empaquetado del gel en la columna, se debe colocar en un soporte universal una ampolla de decantación mediante un aro y la columna cromatográfica sostenida mediante la nuez y la agarradera, en la cual, para la preparación de dicha columna, que debe estar cerrada, se añade el tampón de fosfato. Posteriormente a eso, se debe comenzar a añadir los mililitros de gel debidamente hidratado con el mismo tampón, lentamente evitando hacer burbujas de aire dentro de la columna. En este momento, se debe colocar un recipiente debajo de la columna para recoger el líquido que va a fluir y luego así abrirla y realizar el proceso de empaquetado. Esta columna debe lavarse bien con aproximadamente 40 mililitros de solución y se deben rotular los tubos que se vayan a implementar, los cuales por lo general son alrededor de 50. Esto obviamente depende de la muestra a tomar e indicaciones que se den en el laboratorio. Ahora, como siguiente paso tenemos la regulación de la velocidad de flujo, en donde se deben contar el número de gotas que caen en la columna en un tiempo determinado. Luego procederemos a la aplicación de la muestra. Dejaremos gotear hasta que toda la muestra entre en el gel. La muestra de sustancias se irá separando por tamaños que serán visualizados debido al diferente colorido de cada uno de los componentes. Azul para el azul de dextrano, rojo para el citocromo C, amarillo fuerte para el FMN y amarillo pálido para el ferricianuro. Ahora se debe colocar el tubo número 1 debajo de la columna y añadir a esa columna una alicuota de solución de tampón. Finalmente se debe recoger en el tubo el eluido hasta que se elimine de la parte superior todo el volumen aplicado. Esto se debe hacer con cada uno de los tubos. Ahora, para la estimación, que es la identificación de las fracciones que contienen los colorantes, esta se hace mediante la estimación visual. Mientras que para saber qué fracciones contienen los marcadores de peso molecular y la muestra, se añade 1 mililitro de reactivo de Bradford. A continuación, les mostraré un video donde se explica cómo pasa esa filtración a partir de la cromatografía de exclusión. Dentro de los parámetros que encontramos para el método tenemos el flujo, que para algunas aplicaciones la velocidad de análisis resulta esencial. Se puede usar una columna más corta para reducir el tiempo de análisis o se puede aumentar las velocidades del flujo. También se puede aumentar ambas opciones, sin embargo esto puede afectar negativamente a la resolución, pues la SEC se basa en la difusión hacia el interior y el exterior de un poro para crear rutas de diferente longitud a través de la columna. Otro de los parámetros es la selección de la fase móvil. Hay que tener en cuenta que las interacciones secundarias pueden causar dificultades. Para evitar este tipo de dificultades podría ser necesario realizar
una optimización del método. Tales interacciones podrían hacer que el analito se diluya más tarde de lo esperado y hacer que parezca de un peso molecular más bajo. Unos ligeros ajustes en la composición de la fase móvil, como lo es el pH, la fuerza iónica o modificadores orgánicos, pueden ayudar a superar estas dificultades. También podría ser necesario refinar la elección del tamaño del poro, combinar columnas en serie, reducir la velocidad de flujo del análisis o cambiar la temperatura para conseguir la separación deseada. Por último, tenemos la calibración. Una vez escogida una columna, es necesario construir una calibración con patrones de peso molecular hacia esa columna. Y cada vez que se cambie la columna o se realicen modificaciones a la fase móvil, se debe repetir la calibración. La curva de calibración se obtiene respetando el tiempo de retención frente al peso molecular, y hay que tener en cuenta que es particularmente importante seleccionar patrones adecuados a la molécula de interés. Para la separación de proteínas, es necesario utilizar patrones con el peso molecular de la proteína. Entre las ventajas de los procedimientos de exclusión por tamaño, tenemos que los tiempos de separación y orden de elusión son fácilmente predecibles, o sea que son tiempos cortos y muy bien definidos. También tenemos bandas estrechas que permiten una buena sensibilidad. Otra de las ventajas es que no hay pérdida de muestra porque los solutos no interaccionan con la fase estacionaria. Y la última es que no se desactiva la columna por la interacción del soluto con el relleno. Sin embargo, una de las desventajas que se tiene que tener en cuenta es la cantidad limitada de bandas que pueden acomodar porque la escala de tiempo del cromatograma es corta. También tenemos la recuperación más baja de lo esperada o ensanchamiento de los picos. Otra desventaja es que aparecen picos que no deberían a partir del peso molecular o cola de pico. También tenemos formas de picos deficientes o en escasa retención o resolución de los analitos. Bueno, por último tenemos el siguiente ejemplo. En este podemos ver cómo las moléculas son separadas de acuerdo a su peso molecular. Las moléculas de alto peso molecular son eluidas en el volumen inicial y las moléculas de bajo peso molecular son eluidas en el volumen neto, mientras que las moléculas dentro del rango de separación de la matriz porosa son fraccionadas y excluidas en el volumen final.